Conceptos dentro de la antropología, dentro de la filosofía, de la religión, de la biología, también conceptos religiosos en el ámbito de la historia, la filosofía de la religión, bueno, pues conceptos de las ciencias sociales, de las ciencias y también del pensamiento religioso. Y un ejemplo de un antropólogo que unió la religión en España. El primer concepto es la antropología filosófica. Es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza y la esencia del ser humano. Se centra en preguntas fundamentales sobre la condición humana, cómo que nos hace diferentes a otros seres vivos. Entre ellos, esas son las preguntas: ¿cuál es el significado de la vida y cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos? No se limita a lo material, sino que también explora dimensiones espirituales, sociales y culturales. La antropología filosófica es una rama que está dentro del ámbito de la filosofía, que lo que hace la filosofía es estudiar la naturaleza y también las ciencias humanas, es decir, unir biología con las ciencias sociales, que es ciencia y ciencias sociales. Que nada tiene que ver, por cierto, unir pensamiento filosófico, historia o cualquier ámbito de las ciencias sociales con la religión. Porque la antropología filosófica, su objetivo son varias preguntas. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a los seres humanos del resto de seres vivos? Esa es una pregunta. El significado de la propia vida de los seres humanos. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el mundo, con otras personas, que serían los mecanismos sociales? Porque la antropología filosófica no solo se centra en lo material, que sería la naturaleza, no, porque también hay conceptos del ámbito de las ciencias sociales. Pues entre ellos lo social, que serían las relaciones sociales, lo cultural, que sería la cultura, y por último, lo espiritual o la fe o la religión, porque el ser humano siempre se está cuestionando si nos acercamos o no, porque puede haber gente que sea agnóstica, no creyente, que sea empirista, que sea creyente, y ahí depende de cada persona. Cada uno tenemos una visión del mundo diferente, que eso es el perceptivismo, que es lo que hablaba Ortega y Gasset, que es la vida como la vemos nosotros, dependiendo. Claro, la antropología filosófica es algo que se centra en preguntas muy relacionadas con el ámbito de las ciencias sociales, porque claro, son preguntas de por qué somos nosotros diferentes a otros seres vivos que habitan en la actualidad o habitaron en su momento en el ámbito prehistórico, o por ejemplo, qué es el significado de nuestra vida, hacia dónde vamos, cómo nos relacionamos las personas con el mundo que vivimos, o cómo se relacionan en su momento, o con nosotros mismos, que al final son preguntas filosóficas, psicológicas, sociólogas, bueno, de la sociología, por cierto, y también de la psiquiatría. Son preguntas, pues, relacionadas con el ámbito de la ciencia dentro del pensamiento de la filosofía. Si las cuatro cuestiones en el ámbito de la antropología filosófica es qué nos diferencia a los seres humanos de otros seres vivos que habitan o habitaron en el periodo histórico, prehistórico, qué es lo que vemos de nuestra vida, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Son preguntas que están relacionadas con la antropología filosófica, que no solo hablan de lo material, que sería la naturaleza. Bueno, porque en el ámbito de la antropología filosófica, aparte de lo material, que sería el ámbito de que el ser humano es un ser vivo al final y que está dentro del ámbito de la biología, la antropología religiosa, aparte de lo material, de lo físico, cómo somos en el mundo biológico, se centra luego en el ámbito de lo cultural, social y religioso. Pues la antropología religiosa es algo muy similar, aunque es el estudio comparativo de las religiones en sus contextos culturales, sociales, históricos y materiales. Porque la antropología religiosa y filosófica son totalmente diferentes. Primero, una se hace cuatro cuestiones que las he explicado. La antropología religiosa se cuenta en el ámbito sobre las religiones siempre con los mismos también, con el ámbito cultural, social, histórico y material de lo que tenemos. Se centra en el análisis de las creencias, prácticas y estructuras religiosas de diversas sociedades y cómo éstas influyen y son influenciadas por otros aspectos de la vida, que es lo mismo, pero con los tintes religiosos, porque son al final las mismas preguntas de cómo el ser humano se relaciona con la sociedad, con la cultura, con los procesos históricos, con los procesos materiales y cómo esas prácticas se llevan a cabo en el pensamiento religioso, con lo espiritual, la fe, la religión. Y la antropología biológica o antropología física es el estudio de la diversidad biológica humana, tanto pasada como presente y su relación con el entorno. Se centra en la evolución humana, la variabilidad biológica entre poblaciones y la adaptación al medio ambiente. La antropología biológica o antropología física lo que se centra es en el ámbito prácticamente del estudio del ser humano, que es
el pasado, el presente, la relación que han tenido pues, en las diferentes especies desde que nació el ser humano, desde hace ya más de 30 millones de años, con su entorno. De ahí que la antropología biológica se centre en el estudio del ser humano, porque es antropología, sino en el ámbito biológico. Es verdad que el otro ya sería biología, que también está dentro del ser humano. Y luego la variabilidad biológica entre poblaciones y la adaptación al medio ambiente, es decir, cómo el ser humano se ha ido adaptando, que es un estudio de... Para resumir, la antropología biológica o antropología física es el estudio del pasado, del presente, con su relación con el entorno. Y por último, lo que se centra es más en el estudio de la evolución humana, cómo ha ido variando las poblaciones biológicamente y cómo se han ido adaptando al medio ambiente a lo largo de los siglos y de los millones de años. Y otro término, aparte de antropología filosófica, antropología religiosa, antropología biológica o antropología física, es la antropología fisiológica o antropología biológica, que es lo mismo. Es una rama de la antropología que se enfoca en el estudio de la biología humana, incluyendo la evolución, la variación y la adaptación de la especie humana. Se centra en la naturaleza física del ser humano y cómo ésta ha cambiado a lo largo del tiempo, así como en las diferencias biológicas entre grupos humanos. Porque la antropología fisiológica, antropología biológica se centra en el estudio de la evolución del ser humano, que sería la evolución humana. Porque incluye la evolución, la variación, la adaptación de la especie humana. Es decir, que es el estudio de la biología humana, cómo el ser humano se ha ido adaptando desde que nació, y lo vuelvo a repetir, yo siendo historiador, hace 30 millones de años nuestra especie, aunque hemos ido evolucionando, porque nuestra especie más cercana fue el Homo habilis de entre 3 y 2,5 millones de años, y fue evolucionando a lo largo del medio ambiente en el que vivía, dependiendo si era más cálido, más frío, glaciaciones, más menor glaciación, en eso. Por eso la antropología fisiológica, la antropología biológica se centra más en estudiar físicamente al ser humano y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los millones de años, eh, pues en el tiempo prehistórico e histórico. Y luego son las diferentes formas biológicas entre los grupos humanos, porque hay diferencias. Y también de eso se encarga. Y dentro del campo de la antropología, ¿qué es la antropología? Es la ciencia que estudia al ser humano de forma integral, abarcando sus aspectos biológicos, culturales y sociales. Se centra en la diversidad de las culturas humanas, sus formas de vida, pensamiento y organización a lo largo del tiempo y en diferentes lugares. La antropología lo que se encarga es del estudio del pasado del ser humano y cómo el ser humano se ha ido relacionando con el medio ambiente y sus formas de vida, sus culturas humanas, su pensamiento y la organización de los grupos humanos. Siempre en los diferentes lugares y también en el tiempo prolongado desde el periodo prehistórico hasta la actualidad. Los conceptos que es dentro del ámbito, por ejemplo, de la filosofía religiosa. Por cierto, la filosofía religiosa es una rama de la filosofía que analiza los fundamentos, conceptos y fenómenos de las religiones sin necesariamente partir de la fe o la creencia en una deidad. La filosofía religiosa lo que hace es estudiar los principales fundamentos, conceptos y fenómenos de todas las religiones. Y no hace falta partir de la fe ni de una creencia a algo que sería una deidad, es decir, a Dios. A diferencia de la teología que sí asume la verdad de ciertas creencias religiosas. La teología es el estudio del ser humano en torno a que el ser humano es dependiente de Dios. Y por ejemplo, la filosofía de la religión explora preguntas sobre la naturaleza de lo divino, la existencia de Dios, el significado de la vida religiosa, entre otros temas, siempre utilizando la razón y el análisis filosófico. Tres definiciones diferentes. Primero, la filosofía religiosa lo que hace es estudiar los fundamentos, conceptos y fenómenos de todas las religiones. No hace falta tener o partir de una fe ni creer en una deidad. La teología lo que sí es, se centra en las creencias religiosas, que es lo que asume la verdad. Dios está por encima del ser humano, como hablaban muchos teólogos, y puedo poner varios ejemplos. Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y otros tantos. Bueno, desde la Edad Media, bueno, desde la Edad Media sí, aunque anteriormente ya existían desde la Edad Antigua hasta la actualidad. La filosofía de la religión sí que ya va explorando pues, preguntas sobre la naturaleza de lo divino, ya pregunta ahí, bueno, pues si hay algo más allá de la naturaleza, si existe Dios, la vida religiosa en torno a un significado, pero siempre la filosofía de la religión utilizando la razón y el análisis filosófico, es decir, que habla de Dios y de ciertas cosas divinas que están más allá de los sentidos, pero con un razonamiento y un análisis filosófico.
Si la filosofía de la religión se encarga de estudiar conceptos, fundamentos en torno a las religiones y cómo va, pues, la estructura religiosa, la historia de la religión, es el estudio académico de las creencias, prácticas y sistemas religiosos a lo largo del tiempo, es lo mismo. Se enfoca en cómo las religiones han evolucionado, influenciado a las sociedades y cómo han sido interpretadas y transmitidas. No se trata simplemente de un estudio de textos sagrados o dogmas, sino de una exploración de la experiencia religiosa humana en un contexto social, cultural e histórico. Si la filosofía de la religión se encarga en torno a estudiar las diferentes religiones que existen sin necesidad de partir de una fe o una creencia en una deidad, la historia de la religión lo que hace es lo mismo, ir estudiando las creencias, prácticas, sistemas religiosos a lo largo del tiempo. Pero en realidad lo que te habla la historia de la religión es cómo ha ido evolucionando la religión con el ámbito del ser humano y cómo la propia religión ha ido interpretándolas y transmitirlas a las personas que creían en el ámbito religioso. Eso no quiere decir que la historia o un historiador, quien sea, o filósofo o artista, se centre, no, hay que estudiar los textos sagrados o dogmas. No, no. Es explorar, para resumirlo, cómo esa experiencia religiosa del ser humano la ha llevado a cabo en un contexto social, cultural e histórico. Es decir, que la historia de la religión lo que se encarga es del estudio y de las prácticas y de las creencias y de los sistemas religiosos que han existido a lo largo desde la edad antigua hasta hoy en día, con el objetivo de interpretarlas y cómo han influenciado en el pensamiento humano y en su contexto social, y en su contexto histórico y en su contexto cultural, es decir, cómo han influenciando a las diferentes generaciones humanas con los tintes del pensamiento religioso, que es muy parecido al final al pensamiento religioso, a la filosofía de la religión, que se encarga de estudiar lo mismo, los conceptos, los fundamentos, de cómo van las religiones dentro de la propia estructura humana y se hace la filosofía un análisis crítico, razonable y también pues eso, religioso, pero que en realidad lo que se utiliza en realidad la historia y la filosofía en el pensamiento religioso es una crítica hacia cómo ha ido evolucionando las religiones a lo largo de la historia de la filosofía con ese pensamiento analítico. La antropología filosófica se ha encargado del estudio al final de la antropología de la naturaleza, pero también de otros tintes espirituales, sociales y culturales. La antropología biológica se encarga del estudio del ser humano en el ámbito biológico. La antropología fisiológica es igual, de cómo ha ido evolucionando los seres humanos a lo largo del medio ambiente. La antropología en sí es el estudio de la evolución humana, pues la antropología religiosa es una rama de la antropología que estudia las religiones desde una perspectiva cultural, comparando las creencias y prácticas religiosas en diferentes sociedades y grupos humanos a lo largo del tiempo. Es lo mismo, lo que pasa es que con tintes eh, religiosos. Se enfoca en comprender cómo las religiones se desarrollan y evolucionan dentro de los contextos culturales específicos, analizando su impacto en la vida social, histórica y material de las personas. Porque la antropología religiosa al final lo que te hace es un estudio desde una perspectiva cultural, estudiando y comparando las creencias y prácticas religiosas en diferentes sociedades y grupos humanos a lo largo del tiempo de la historia. Pero el objetivo de ello es comprender cómo las religiones se desarrollan y evolucionan dentro de los contextos culturales específicos. Y siempre se remarcan puntos importantes dentro de la antropología filosófica, biológica, antropología. La antropología fisiológica es el contexto en el que viven las sociedades humanas, pues ya sea en el ámbito de la vida social, cultural, material, histórica, dentro del propio mundo de la historia humana. ¿Qué es el tótem? En su sentido general es un objeto o animal natural que en algunas culturas se considera un símbolo protector de una tribu o individuo, a veces incluso como ancestro o progenitor. Es decir, que en realidad son casi, el tótem es como si fuera un objeto animal que tenga cualquier tribu que le proteja o cualquier individuo si más sería más fácil explicarlo sería el ancestro, el progenitor, porque además la palabra tótem proviene del idioma ojibwe y se popularizó a través de la antropología y el psicoanálisis. Además de su significado cultural y mitológico, el término tótem también se usa para referirse a pósters de tótem, esculturas monumentales, es verdad, señales de transporte público, obras de arte, cómics y en contextos más amplios como un símbolo o figura prominente. Bueno, pues el tótem al final es como un símbolo que tienen las tribus o cualquier individuo, ya sea relacionado sobre todo con un ancestro o progenitor,
que la palabra viene del idioma ojibwe y se popularizó pues, en el ámbito de dos ciencias importantes, como fue la antropología y también las ciencias sociales dentro del psicoanálisis. De ahí, bueno, luego incluso Freud es el principal precursor y el padre del término psicoanálisis, que luego ya se ha ido metiendo la propia palabra o el concepto en lo cultural, en lo mitológico, o incluso a póster de tótem, que serían esculturas monumentales dentro del arte, o en señales de transporte público, incluso en obras de arte, de cómics, o en contextos ya más amplios. Porque incluso el propio tótem se puede considerar un símbolo o figura prominente. Al final, el tótem es un símbolo que tienen tribus o individuos que es por algún progenitor o ancestro anteriormente. Y es verdad que se popularizó dentro de las ciencias sociales y de las ciencias, y luego se ha ido incorporando a la cultura y a la mitología, pues en el ámbito sobre todo pues de las culturas monumentales o de otras formas, ya sea de cómic, de señales de transporte público o en otros contextos mucho más amplios que incluso pueden considerarse este propio concepto como un símbolo o figura prominente muy importante en muchas tribus de hace millones de años a lo largo de la historia y de la filosofía y también del propio arte. El totemismo es un sistema de creencias y prácticas especialmente asociado con culturas indígenas, que vincula a un grupo social o individuo con un objeto natural, generalmente un animal o planta, llamado tótem. Este vínculo trasciende lo meramente simbólico, estableciendo una relación de parentesco, protección y a veces ascendencia con el tótem. El totemismo al final lo que es un sistema de creencias y prácticas que se asocia sobre todo a las culturas indígenas y que ahí ya está vinculado a un grupo social o individuo y que lo que tienen como figura que destaca, que sería el tótem, sería un objeto natural o un animal o una propia planta, que es lo mismo que he hablado del tótem anteriormente. El tótem al final es una señal o es una señal o es un concepto que te habla en torno a algo que ayudan pues a esas tribus, a esos individuos con los anteriores. Totalmente al final, que es el totemismo, que es eso, porque al final el totemismo es una práctica de creencias en el ámbito de las culturas indígenas anteriormente, que tienen como una figura principal, ya sea un objeto material o un animal o una planta, que lo vean como que es el dios principal de esas culturas. De ahí que ese vínculo trasciende pues, lo meramente simbólico, eso es verdad. Porque luego al final ahí se establece incluso relaciones de parentesco entre humanos, entre grupos, entre individuos y que luego puede ser una protección. Y a veces ascendencia con el tótem. De ahí, y esto lo comento yo sin historiador, las culturas de la prehistoria ya tenían sus propias creencias. Que luego es verdad que a partir de la Edad Antigua y ya con la filosofía, el nacimiento en Grecia y Roma y todas las estructuras del ámbito del mundo occidental como del mundo oriental, se han ido llevando a cabo por diferentes religiones y de ahí que el ser humano todavía tenga en su forma de pensar la religión como una forma de escape a veces por los problemas que existen. A veces puede, y bueno, incluso gente agnóstica o gente no creyente a veces hasta han hecho muchas preguntas, pero eso no quiere decir que las culturas desde la edad antigua, no en el ámbito europeo, yo estoy hablando, sino en otros continentes, sobre todo en América, pues había tantas formas de pensamiento que existían diferentes tribus que llevaron a cabo su propia religión, que luego es verdad que al final, con la expansión del cristianismo y todo lo que se llevó a cabo en la Edad Media, bueno, pues todo eso se rompió y muchas tribus, pues algunas desaparecieron, aunque las que siguen existiendo viven casi como vivían la propia especie humana hace 200.000 años en la sabana, en la selva o en otras formas de la naturaleza. Y que, por cierto, es importante también comprender. Y tras hablar de diversos conceptos en antropología, en filosofía, en historia de la religión, también en la filosofía y otros conceptos, sobre todo mitológicos, anteriores al cristianismo, voy a hablar de un antropólogo español, Lluís Dat, que fue antropólogo, monje y sacerdote del monasterio de Montserrat, español, y que una de sus obras es Religión y Política de 2014.
un hombre que como muchos intelectuales han unido pues religión y sobre todo también ciencia y ciencias sociales. Así que con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural en España, sobre todo el último ejemplo, y el resto de conceptos en el ámbito de la filosofía, de la religión, de la historia y de la propia biología, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.